Saludos, Dios te bendiga en este día. ¿Cuántos hermanos dicen, yo traigo el diezmo a la iglesia porque es el lugar que Dios ha escogido? Y se toman de un versículo de la Biblia, de Deuteronomio capítulo 14, te lo voy a mostrar para que vos lo veas. Se toman de ese versículo para justificar que el diezmo debe ser llevado a la iglesia. Hoy te voy a mostrar que esto no es así. Acá está el versículo del cual se toman los hermanos que traen el diezmo a la iglesia. Dice así, Deuteronomio 14:23, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere. Y se toman de este versículo, el lugar que Dios escogiere para poner allí su nombre. Y dicen que ahí van a llevar el diezmo porque es el lugar que Dios ha escogido. Y terminan llevando el diezmo a la iglesia. ¿Pero esto es verdad? ¿El lugar que Dios ha escogido es la iglesia? Bueno, si vos lees Deuteronomio capítulo 14 hasta el versículo 27, te vas a dar cuenta que desde Deuteronomio 14, 22 al 27 nos está hablando de un diezmo que es anual. Acá te lo voy a marcar. Hasta ahí el diezmo es anual. Y en el diezmo anual Dios escoge el lugar donde se comía el diezmo. No se invertía el diezmo, se comía. El lugar donde Dios escogía para que se coma el diezmo no era la iglesia, era una ciudad o una aldea. Ese es el primer engaño que le hacen los pastores. Y segundo, que aquellos que defienden el hecho de decir que ellos llevan el diezmo a la iglesia porque la iglesia es el lugar escogido por Dios, no tienen en cuenta el segundo diezmo. Porque el segundo diezmo está a partir del versículo 28 hasta el versículo 29, que es un diezmo cada 3 años, o año del diezmo. Tampoco le enseñan esto a los pastores, y aquellos hermanos terminan entregando el diezmo en la iglesia, cuando en realidad la palabra de Dios dice que el diezmo anual debía entregarse en una ciudad donde Dios escogía. Y el diezmo cada 3 años, a diferencia del anual, el diezmo cada 3 años se debía guardar en las ciudades. Acá te lo marco para que vos también lo vuelvas a ver. El diezmo cada 3 años se guardaba en las ciudades. Y acá está el engaño de muchos hermanos que creen de que están haciendo bien cuando defienden lo que ellos dicen de que han de llevar el diezmo a la iglesia porque es el lugar escogido por Dios. Entonces podemos ver entonces que el diezmo que ellos dicen que es bíblico porque lo llevan al lugar escogido por Dios no es lo correcto. Están haciendo mal lo que les han enseñado, porque lógicamente les están enseñando con maldad. Entonces, en pocas palabras, habían 2 tipos de diezmo: el anual, donde Dios escogía la ciudad, no la iglesia, y el diezmo cada 3 años, donde cada uno comía en su propia ciudad. En el diezmo anual, todos tenían que ir a la ciudad escogida por Dios. En cambio, en el diezmo cada 3 años, todos los hermanos comían ese diezmo en sus ciudades. Así que aquellos que dicen que han de llevar el diezmo a la iglesia porque es el lugar escogido por Dios, están siendo totalmente engañados, porque no solamente había que llevar el diezmo a donde Dios había escogido, sino que también había que guardar el diezmo en las ciudades. Había 2 tipos de mandamientos: llevar el diezmo cada año a donde Dios escogía, y guardar el diezmo cada 3 años en las ciudades a la cual cada uno pertenecía. Y ahí el engaño y ahí la mentira de muchos de los que engañan a los hermanos haciéndoles creer que deben llevar el diezmo a la iglesia, cuando en realidad la palabra de Dios dice que al diezmo hay que llevarlo a una ciudad y guardarlo en las ciudades. El diezmo entonces se llevaba a una ciudad escogida por Dios y no a la iglesia, y se guardaba también en las ciudades para comer, diezmo anual y diezmo cada 3 años. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo video.